patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de rector para el cual habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución Nacional, las leyes y el Estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en cuanto de vos dependiere, y comprometiendo vuestro honor en ello. Sí, juro. Profesora Roxana Fabiana Puebla, juráis por Dios y la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicerrectora para el cual habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución Nacional, las leyes y el Estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en cuanto de vos dependiere, y comprometiendo vuestro honor en ello. Si así no lo hicierais, el acta como testigos de honor. finalmente quisiera expresar mi agradecimiento a toda la comunidad universitaria por su gran apoyo al proyecto Transformar por una universidad pública y gratuita transformadora de realidades, a todo el espacio Transformar y a quienes han sostenido con su trabajo y sus ideas el proyecto que implementamos hasta el día de ayer y que a partir de hoy reformulamos para ser cada vez mejores. A los compañeros y compañeras de trabajo del rectorado por su empuje y por el sostenimiento de cada día. A mi familia, que estuvo apoyándome en todo momento. Mis hijas, mi hermano, mis sobrinos. Y también el resto a través de las plataformas tecnológicas. También mi agradecimiento a las delegaciones de Caleta, Olivia, Puerto San Julián y Río Turbio, que cubrieron las conocidas distancias patagónicas para estar presentes, acompañándonos en este trascendental acto, acompañados por sus decanas, vicedecanas también. Les expreso mi profundo agradecimiento y a quienes nos han acompañado en esta presencia. También a la ex-rectora de la Universidad de Eugenia Márquez y a los ex-rectores Carlos Pérez Racetti y Aníbal Miloni, quienes siempre nos acompañan y nos han marcado un camino a seguir. A quienes hicieron posible todo el proceso electoral de renovación de autoridades, a quienes hacen posible este acto y permiten que llegue así donde hubiera interés de participar y de estar presente. Y a todos los que de un modo u otro están poniéndolo todo para que este importante acto para la vida democrática de nuestra institución transcurra con normalidad y llegue a todos los interesados. Reitero mi agradecimiento a la comunidad universitaria por la confianza puesta en nuestro proyecto político, nuestro trabajo, y estaré en asumir los compromisos para una universidad mejor y para una comunidad universitaria fortalecida. Muchas gracias.